se alegres van cantando y exclaman aleluya al nombre del Señor. Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor, te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos a este sábado, terminando la 16ª semana, pero hoy es la fiesta de Santiago Apóstol, sería mañana, pero la Iglesia Dominicana no celebra hoy, celebramos la fiesta de este santo, el protomártir de entre los apóstoles y sobre todo la columna, una de las grandes columnas de la fe. Pidamos al Señor poder ser afirmados en esta misma fe. Presentamos al Señor nuestros difuntos Grecia Reyes, Julio César Pimentel, Andrés Olivo y Georgina Germán. También presentamos la salud de Elizabeth, Kenia, Águeda Andrea. Y también hoy damos gracias al Señor porque a las 10 de la mañana se ordena Alfredo de la Cruz Valdera. Freddy se ordena obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Damos gracias al Señor por este nuevo obispo en la Iglesia Dominicana. Vamos a presentarnos humildes ante el Señor y pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, concede a tu iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre por su protección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los trajeron y los condujeron a presencia del consejo y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar el nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos, y el rey Herodes hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos
El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito. Creí, por eso hablé, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los 2 Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecho, a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús reuniéndolos les dijo, ¿saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Hoy celebramos esta fiesta del apóstol Santiago, y en esta fiesta vemos nosotros cómo se nos presenta el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 y parte del capítulo 5. Vemos nosotros cómo está la oposición de las autoridades. Predicar a Cristo en aquel tiempo era un signo de valentía. Hoy día no sé si es un signo de valentía. A veces una persona se para con un micrófono a importunar a todo el mundo y nadie le va a hacer nada, como en aquella época. A veces pasa que la persona se dedica a predicar y puede incluso sufrir de fanatismo. Puede ser un fanático que uno se queda diciendo, pero ¿qué está haciendo? Él solo ahí predicando sin que nadie lo escuche, sintiendo que así está hablando. Y lo que el Señor nos pide es dar testimonio ante la gente,
ante las realidades que están al frente nuestro, y hablar de Cristo con valentía significa dar razón de la fe por la cual uno predica, anuncia, denuncia y anuncia. Y por eso entonces Santiago junto con los demás se atrevieron a decirlo ante cállense la boca. No le habíamos prohibido enseñar en nombre de ese. Ya la gran pregunta es, ¿quién se atreve a hablar cuando prohíben, cuando persiguen, cuando quieren pasar la espada? ¿Quién es que se atreve a mantener la fe? Porque el martirio consiste en eso, cuando quieren callar la boca de la persona y la persona es capaz de decir estas palabras, ¿no? Es mejor, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuidado con el que quiera aplicar esta palabra también a su superior, porque hay muchos religiosos que se lo aplican a su superior, o al papa, o al obispo, o al párroco, o quien sea. Y hay que tener mucho cuidado, porque esta palabra, como muchas otras, se aplican ahora fuera de lugar. Obedecer a Dios a los hombres significa que no se le puede dar, no se puede anteponer la orden de los hombres del mundo, de los quienes prohíben el evangelio. Hay que atreverse a predicar con valentía. Si usted no se atreve, ok, pero esa es la palabra y la exhortación que hacen aquí los apóstoles: atreverse a predicar la buena doctrina, la correcta predicación, la valiente predicación, aún en medio de la amenaza de persecución. Y vemos nosotros cómo al oír esto se consumieron de rabia, dice, y el rey Herodes hizo decapitar a Santiago. Santiago fue el primero. Yo me imagino los 12. Yo me imagino que alguna vez habrán preguntado, ¿quién será el primero de nosotros? Porque nos van a matar. Y estoy seguro que seguramente dijeron, Santiago fue el primero. Santiago fue decapitado y fue rechazado. Y fue una de las grandes columnas. Una de las grandes columnas dentro de los apóstoles. Uno de los tres, como diríamos nosotros, canchanchanes, de los cercanos, de los íntimos del Señor. A los que el Señor llamaba siempre cuando buscaba unos cuantos, cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, a ellos tres, Pedro, Santiago y Juan, o sea, los hijos de Zebedeo. Cuando subió al Tabor, los hijos de Zebedeo. Cuando iba a Getsemaní, los hijos de Zebedeo junto con Pedro. Ya que Santiago estaba ahí, y Santiago se quedó siendo una de las autoridades dentro de las discusiones de los apóstoles. Santiago era uno de los más escuchados. Y Santiago acabó, según la tradición cristiana, en Compostela, donde tradicionalmente se hace la peregrinación para venerar a este apóstol que predicando, caminando en Zaragoza se le aparece la Virgen, y la Virgen se aparece, viene del Pilar, y después también acaba en Compostela enterrado. Venerando esta tumba, nosotros veneramos una de las grandes columnas de la fe. El otro de los grandes está en San Pedro, en el Vaticano, Pedro mismo, y el otro está en Éfeso, que está allá donde. Entonces, pedirle al Señor esta fuerza es importante. Pero, a pesar de esa fuerza, de que ellos eran considerados los superapóstoles, que a Pablo le da un poco de pique y le dice, esos superapóstoles, él era uno de los grandes, pero eso de los grandes no quiere decir que no tuviera debilidades. Los evangelios se encargan de sacarle las debilidades a cada uno de ellos, para que ninguno crea que es una vasija bonita. Llevamos un tesoro en vasijas de barro, significa a nosotros nos persiguen, pero nosotros los que tenemos esperanza, pero somos eso, pobre barro que lleva la buena nueva de Jesucristo, ni más ni menos. No somos tampoco, ni podemos creernos más que nadie. Y para que no se engría, Pablo tenía un aguijón en la carne que no quiso decir cuál era. Pero si usted quiere ver, Pedro negó al Señor. Pedro, el primero que tenía que confesar a Cristo, cuando tuvo que confesarlo ante la gente, negarlo y hasta maldiciones echó. Imagínense. Y de los otros dos, aquí viene. Yo me lo imagino a la mamá y los dos manganzones allí. Así. Y la mamá diciendo, estos dos quiero que se sientan a la derecha y a la izquierda. O sea, la mamá, óigame, de armas tomar, quería que Jesucristo decidiera quién es que allá arriba va con ella, y quería que sus hijos son tan importantes que van contigo siempre. Óigame, quita a Pedro y pon a estos dos. Y ni Pedro ni estos dos. Es el que el Padre decida. Pero aquí vemos nosotros cómo son capaces de ver el cáliz. Ellos sí lo son. O sea, que ellos estaban de acuerdo con la mamá. Y en otro evangelio no aparece la mamá, sino ellos. O
sea que, independientemente de esto, la fragilidad hizo que se indignaran los otros. ¿Por qué? Porque evidentemente había una competencia de quién era el más importante, ¿no? El más importante. Y los otros 10 cogieron cuerda porque dijeron, ay, va a ir y se nos coge adelante, que yo también quería sentarme a la derecha y a la izquierda. ¿Quién sabe? Sin embargo, hasta Judas, seguramente que estaba ahí, seguramente se molestó con Santiago y Juan. Vaya, Judas. Y entonces vemos nosotros como Jesús dice, es otro el camino para ganarse eso. Para ganarse eso hay que ser un siervo. Para ganarse eso hay que hacerse el último. Hay una tradición muy bonita, una visión que tuvo San Francisco de Asís, en donde él dice que tuvo una visión y vio el cielo, y vio a Jesús. ¿Quiénes eran los dos que estaban sentados a la derecha y a la izquierda? Y dice San Francisco que los dos que vio fue a la Virgen María y a Juan Bautista. Dos que se supieron echar para atrás. Dos grandes que en cuanto a su grandeza, la grandeza es saber dar espacio. Hagan lo que les diga, él es el matatán en la boda de Caná. Y el otro, le conviene que yo disminuya, que él crezca. Los dos grandes. Estos quieren ser los primeros, quieren estar sentados a la derecha y a la izquierda, y Juan Bautista y María no quieren simplemente ser los siervos que hicieron la voluntad de Dios y nada más. Por eso entonces es necesario entender esta gran enseñanza que se va a sacar de aquí. En el mundo, en los criterios mundanos, hay que llegar ustedes saben, a mí me está constantemente la gente preguntando, yo soy obispo de Baní, me preguntan, ¿cuándo tú vas a subir? ¿Cuándo tú vas a ser cardenal? Y te van a hacer papa. Créanmelo, que hay gente que piensa eso. A uno le dan la risa y ellos no saben para dónde quiere coger uno, pero no es así. No es así, es terrible eso. ¿Por qué? Porque en los criterios del mundo, normalmente lo normal es que yo quiera ser obispo, después arzobispo, después cardenal y después papa y quién sabe, ¿y después qué? ¿Después qué? Como es la historia de San Felipe Neri. San Felipe Neri, hubo un muchacho que quería que quería meterse a sacerdote, pero él era familiar de un nuncio que le iba a conseguir carrera. Y él dijo, yo voy a ser sacerdote. Ajá. Y Felipe Neri le dijo, muy bien. ¿Y después? No, y después yo voy a ser obispo. Ajá, muy bien. ¿Y después qué más? Entonces, bueno, pues después voy a ser cardenal. Y le dijo, muy bien, perfecto. ¿Y después qué tú vas a hacer? Bueno, quizás puedo llegar a ser papa. Muy bien. ¿Y después qué? Y se quedó ahí él, sabiendo que hay una cima en los criterios del mundo que es un criterio mundano. Pero la cima que tiene aquel que aspira a la verdadera comunión con Dios va mucho más allá. Y no es un callejón sin salida que lo tienen los engaños de querer llegar a un puesto tratando de conseguir y de muñequear y de dar codazos para poder llegar al sitio como Santiago y Juan querían para llegar al cielo. Allá el cielo no es así, en el cielo es de otra manera. Y eso lo hizo San Felipe Neri. Cuando lo eligieron cardenal, él tiró el gorro y se lo tiró y dijo, prefiero el paraíso. Él dio a entender claramente que hay que aspirar a las grandes cosas. No hay que aspirar simplemente a querer aplicar allá lo de aquí, como lo hacían los saduceos que le preguntaron a Jesús. Bueno, se casó uno, se murió, y después se murió el marido. ¿De quién allá arriba es el marido? Si los 7 maridos se le murieron. Son criterios mundanos. Y Jesucristo dice, ustedes no entienden. O sea, Jesucristo nos ha llamado a elevar nuestro espíritu, a no querer traer una especie de cielo aquí encuadrado con criterios mundanos. No es así. Y la iglesia, cuando ha caído en esto, es cuando ha caído peor, es cuando no ha logrado cumplir con su misión. La misión es estar disponible a Él. La misión es totalmente a disposición, un cheque en blanco al Señor, dime a dónde quiere. Y a Santiago, a Saulo y a Bernabé, sepáranlos, quiero llevarlos para allá. Y comenzaron a dar vuelta, y Pablo de allí comenzó todo el periplo para anunciar a Cristo, desde el momento en que sintió que el Espíritu Santo le decía, sepáranlos. Usted y yo tenemos que ocuparnos del Señor, de anunciar el Evangelio, de ayudar y mirar a los pequeños, de acercarnos y sobre todo de ayudar a la gente. No estamos pensando en subir, porque el que piensa en subir se cae más duro, sea duro. He visto tanta gente aspirando a puestos,
Y realmente es difícil, porque de esta manera no se puede llegar muy lejos. Pero Santiago y Juan lo entendieron. Santiago y Juan, a pesar de ese rebalón, entendieron eso, y Santiago y Juan siguieron siendo hombres grandes. Santiago el hombre de la fe, Juan el hombre íntimo, que acogió a María, y era el que estaba recostado en el pecho del Señor. Todos en intimidad con él fueron entendiendo todo. Jesús no se escandalizaba con la miseria con la que llegaron ellos, uno queriendo ser el primero, otro queriendo ser, uno que quería que le cayera fuego y azufre ellos mismos. Estos dos mismos pidieron también para que le cayera fuego y azufre a la ciudad que no recibe. Óigame qué cosa, si no me reciben, que le caiga fuego. Óigame, es una manera bastante prepotente de proponer el Evangelio. Entonces Jesucristo no se escandaliza, solamente va corrigiendo, hágase el último. Y Santiago se hizo el último, porque se hizo el primero que murió por Cristo, es decir, el primero que entregó la vida sin importar lo que le podía pasar. El cáliz que tenía que beber, lo bebió. Sentado a la derecha del Señor, no sé si le tocaba a él o no, pero el cáliz que tenía que beber, seguramente lo bebió y glorificó al Señor. Por eso el apóstol Santiago, el primero que se atreve a ir, antes que Pedro incluso, es el modelo de lo que es la valentía en el anuncio del Evangelio y la fuerza apostólica que necesitamos todos. Santiago, el apóstol Santiago, patrono de España, y sobre todo Santiago es venerado en toda Europa. El camino de Santiago, que es un camino de veneración al apóstol que se va a Santiago de Compostela, que Santiago de Compostela se llama así por el campo de la estela, campo de la estrella. Santiago, que está en el campo de la estrella, allí entonces es toda Europa, desde Irlanda, Inglaterra, desde Francia, desde Italia, y no digamos de Portugal, que está ahí mismo, cantidad de peregrinos, y sobre todo del continente americano, cantidad de gente que encuentra en el camino a Santiago una fuente de inspiración. De una manera u otra, incluso ateos o musulmanes, gente de toda raza, de todo tipo, camina hacia donde el apóstol Santiago, y el apóstol Santiago con su intercesión definitivamente bendice a cada uno de los peregrinos. Hoy el Señor nos ayuda, porque el apóstol Santiago marca el camino de la fe para que nosotros seamos capaces también de ser auténticos seguidores de Cristo sin tener miedo de perder la vida. El color rojo de este tiempo litúrgico, de este día, es debido a la sangre que derramó el apóstol Santiago, sangre a la cual incluso nosotros deberíamos estar dispuestos a derramar si fuera necesario por amor a Cristo y para dar testimonio de Él. De rojo se visten también los cardenales por ese mismo sentido. Cuando se visten de rojo, dan a entender que están dispuestos a dar la vida si es necesario por la iglesia. Que el Señor nos ayude, porque el testimonio fiel es más necesario que nunca en este tiempo. El testimonio valiente, en momentos de tanta confusión, en donde se habla de género, se habla de aborto, se habla de adopción de parejas homosexuales de niños, y se habla de cualquier realidad de este tipo, y se habla de tanta confusión diversa en cuanto a justicia, en cuanto a derechos, se habla tanto, y hay tanta ausencia de criterios claros. Es cuando más se necesita que los apóstoles de Cristo, que somos tú y yo, seamos capaces de dar testimonio y claridad en un lugar donde hay tanta oscuridad como el que nosotros estamos viviendo hoy día. Sobre todo a los niños. ¿Cuántos niños que necesitan protección? Si usted ve lo que están adoctrinando a los niños en países como en España y en otros países de Europa y en algunos lugares en Estados Unidos, usted se aterraría de ver qué idea le están metiendo a algunos de estos muchachos, y que van a crecer, quién sabe, con cuáles criterios. Que si los niños pueden ser niñas, que se puede cambiar como si fuera una camiseta. Usted de repente se cambia la camiseta y usted es otra persona. Y así también creen que se puedan hacer cambios de este tipo. Y esos cambios, esas discusiones, movidas por millones de dólares, están en el Congreso pujando, tratando de abrirse paso. En una sociedad como la nuestra, que gracias a Dios es bien cristiana, pero que todavía el señor dinero todavía tiene mucha fuerza y quiere abrirse paso y quiere hacer que
diputados y senadores y presidentes sean capaces de abrir las puertas a esta depravación de educación y de formas de vivir que no ayudan a la vida, a la convivencia, sino que son dañinas y son signos de una cultura de la muerte. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca, y que el apóstol Santiago nos ayude a ser guerreros de la fe capaces de dar luz en un mundo de oscuridad y tinieblas. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a presentar al Señor nuestras intenciones con la certeza de que Dios escucha las peticiones de su pueblo. Por la Iglesia, para que fructifique en ella la semilla del Evangelio, sembrada por el apóstol, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los obispos, sucesores de los apóstoles, responsables colegialmente de la Iglesia, para que en sus deliberaciones y decisiones sean fieles al Evangelio y estén atentos a los signos de los tiempos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las instituciones del Estado, el gobierno de la nación, el Congreso y el Senado, para que realicen su gestión con espíritu de servicio, con clarividencia del futuro e interpretando el recto sentir común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que sepamos imitar al apóstol, nuestro Padre en la fe, en el testimonio de vida cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos Grecia, Julio César, Andrés y Georgina, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, Por los enfermos, Elizabeth, Kenia, Águeda, para que el Señor se les haga cercana y puedan experimentar la salud en sus cuerpos, roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Y por Freddy, el anterior padre Freddy, que hoy va a ser Monseñor Freddy Alfredo de la Cruz, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, para que Dios bendiga su ministerio y lo haga profundamente fructífero, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos, tu cuerpo y sangre quieres que comamos, y así llenamos las vidas cosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que en la fiesta de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerle un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que les diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, junto a los ángeles y arcángeles y a los tronos y dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de tus hijos, Grecia, Julio César, Andrés, Georgina y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así, junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, Santiago y los demás apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos ahora al Padre con la oración que Jesús enseñó a Santiago y los apóstoles y hemos aprendido todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz en nuestros días, para que podamos vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso María Ligorio, para los que no pueden comulgar sacramentalmente. Cerremos los ojos y hagamos la oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amar
amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oremos. Por intercesión del apóstol Santiago, en cuya fiesta hemos recibido con alegría tus santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. Sigamos en la fe. Mañana es domingo. Preparémonos para celebrar el domingo con toda la fe que requiere el esperar la resurrección suya y la nuestra. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias. Moviste mi corazón hacia tu Hijo Jesús. Alegre mi canto doy como muestra de gratitud. Mi alma se regocija consciente de tu bondad. Qué hermoso Padre divino, qué hermoso eres tú. Ay, por eso quiero alabarte, mi Dios, te alabo. Quiero alabarte, mi Dios, yo te canto. Quiero alabarte, mi Dios, en el gozo y el dolor.